Buenas tardes, profesores, compañeros. En esta ocasión voy a estar haciendo el análisis de la obra En una noche así de Miguel Delibes. Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y muere el 12 de marzo de 2010. Fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte. Su obra fue tras contraer matrimonio cuando comenzó la carrera literaria de Delibes. Se inició entonces un trienio clave que marcó su carrera. En 1947 comenzó a escribir su primera obra, La sombra del ciprés es alargada, y nació su hijo Miguel, que llegaría a ser un conocido biólogo. En 1947 recibió el premio Nadal por La sombra del ciprés es alargada, comenzando así a despuntar en el panorama novelístico español. Los años 1960 representan el apogeo de Delibes como escritor. La etapa literaria se abrió con la publicación de Viejas Historias de Castilla la Vieja en 1960 y Por esos mundos en 1961. En 1962, Delibes publicó Las ratas. Uno de sus grandes libros se evoca el ambiente rural de un pueblo castellano desaparecido, con el que ganó el premio de la crítica. Argumento de la obra. Delibes posee una clara intención comunicativa con el lector, al que llega a proponer cambios de actitud y de conducta. Esto es así debido a que crea todo un universo literario partiendo de una intención moral. Y dicha intención es la que otorga una profundidad a sus personajes que casi roza con la realidad. En una noche así es un cuento donde Delibes nos presenta a los personajes que sucumben en una miseria, tanto intrínseca como extrínseca, una miseria del alma y de la necesidad de dignificación humana. Esta obra nos deja ver la condición humana que demuestra por completo una injusticia posible, que no necesita razones económicas o políticas para ser tal, sino que depende radicalmente de la injusticia que deja el mundo en sí mismo. La obra cuenta la historia de tres hombres que en una noche buena deciden hacerse compañía y recordar sus miserias con una copa de vino. En una noche como esta, no importa el lugar ni la compañía. Lo que importa es el calor humano, la franca compañía de un ser que tiene esa misma necesidad que tú. Un expresidiario cuya esposa lo abandona tras la muerte de su hijo. Un acordeonista con el rostro desfigurado por aceite caliente que le echaron en la cara. Y un tabernero que perdió a su esposa al ser atropellada por un conductor ebrio. Estas tres historias crudas y dolorosas forman parte de la realidad que Delibes quiere mostrar y ver cómo la vida misma los marginó y la sociedad y el mundo también se evocaron en contra de ellos, dejándolos sumidos en la soledad y el dolor. Tesis. En una noche así es la clara muestra de que ningún ser es tan insignificante para pasar Nochebuena en soledad. Justificación de la tesis. La Navidad es una época de compartir con la familia y la compañía del ser querido es el mayor de los regalos. Delibes no cae en ensoñaciones, en historias de amor ideal, sino que presenta la cara más real y práctica del amor, la unión de personas cuya compañía consuela el tedio de la soledad. Esta historia llega a lo más profundo de nuestro ser
Nos deja ver dos realidades distintas en un mismo escenario. Mientras unos celebran la Nochebuena, un hombre recién salido de la cárcel, que el frío no solo le congela los huesos, además le congela el alma. Se encuentra con otro que para el mundo tiene igual o menor valor que el anterior. Ambos deciden hacerse compañía y aminorar la soledad de una noche alegre para unos y triste y solitaria para otros. Cita: porque lo peor no es estar solo, ni el hiriente frío de la nochebuena, ni el terminar de salir de la cárcel, sino el encontrarse uno a los 30 años con el hombro izquierdo molido por el reuma, el hígado trastornado, la boca sin ni una pieza y hecha una dolorosa y total porquería. Y también es mala la soledad y la conciencia de la felicidad aleteando en torno y sin decidirse entrar en uno. Premisa: la soledad del alma es más grande y cualquier compañía aminora el dolor. Justificación de la premisa: la obra nos deja ver tres hombres que en Nochebuena se encuentran solos, cargando los recuerdos de sus vidas tristes y del poco valor que le dieron a los gratos momentos del ayer. Muchas veces vemos en la soledad tristeza y desolación, pero la soledad mostrada aquí es una soledad del alma, que busca la compañía de otro ser, de un compañero con quien compartir tristezas y penas, pero que también tiene una historia difícil de contar y trata día a día por salir adelante. Cita: y yo sentía que no necesitábamos el uno al otro, porque en una noche como esa, un hombre necesita de otro hombre y todos del calor de la compañía. Tema: la soledad. El ser humano es social por naturaleza, lo cual significa que necesita el contacto y la relación con otras personas. Aquí vemos la necesidad que tienen estos tres hombres de hacerse compañía, cada uno con su propia historia, cada uno con su propio dolor y su propia miseria a cuestas, tratando de resignarse, como si la soledad que sentían era el castigo por su mal proceder. Cita: ¿tienes familia? Me miró sin decir nada. Yo insistí y dije: ¿tienes familia? Él dijo, al fin: no te entiendo. Habla más claro. Yo entendía que ya estaba lo suficientemente claro, pero le dije: ¿estás solo? Y él me dijo: ahora estoy contigo. Tema 2. Dolor y miseria. El dolor y la miseria en esta obra son dos caras de la misma moneda, que confluyen con el sentimiento de la soledad. Estos sentimientos obligan a los personajes a presentar una realidad que trasciende en el tiempo, una realidad que aún en nuestros días emerge y permanece en la vida de muchos, cuya miseria social es tan grande que llegan a aniquilar cualquier esperanza de una vida mejor. Rechazados por su condición, viven por el simple hecho de que respiran. Después de eso, no hay otra razón. Cita: mi cochina suerte llegó hasta esto. Una zarrapastrosa me abrazó la cara y no saqué ni 5 por ello. Los vecinos me dijeron que tenía derecho a una indemnización, pero yo no tenía cuartos para llevar el asunto por la tremenda. Me quedé sin media cara y santas Pascuas. Temática: el individuo que busca el calor humano como recurso para consolar la soledad. Cita: hubo un silencio y los tres bebimos para olvidar la negra suerte de Nicolás. Después bebimos otra copa para liberarnos en el futuro de la suerte perra. Entre los tres iba cuajando
una, un casi visible sentimiento de solidaridad. Técnicas utilizadas en la obra. Tratamiento de la anécdota. Hemos elegido la anécdota alucinante. Una anécdota es un relato breve que puede ser un hecho triste, curioso o divertido. En una noche así, Delibes nos presenta 3 anécdotas de tono alucinante que causan una fuerte impresión al lector. Las anécdotas contadas por los protagonistas nos dejan un sabor amargo al ver el sufrimiento de estos y cómo la vida sigue hundiéndolos en la tristeza y la miseria. Cita. Y luego al perderla me dije, ella era una flor, pero ya la cosa no tenía remedio, y a ella la enterraron y el hijo que quería nunca vino. Técnicas. Monólogo interior. Lectura mecánica del pensamiento del personaje, consciente o inconscientemente, lo que piensa y siente en su interior. La obra inicia con un monólogo interior, donde el narrador, que es el expresidiario, va relatando en su mente la situación en que se encuentra y cómo se siente. Va dibujando en su interior escenas que le permiten al lector hacerse una idea de lo que sus ojos ven y su alma siente. La noche está fría, cargada de nubes grises. Amenazan nieve, es decir, puede o no nevar. Pero que nieve o no nieve no remediará mi reuma, ni mi boca desdentada, ni el horroroso vacío de mi estómago. Trasloque. Cambios o saltos en el tiempo lógico de la trama. La trama comienza en el tiempo presente y luego se traslada al pasado o viceversa, muchas veces a través del monólogo interior de un personaje. En el cine se llama flashback. En esta obra vemos cómo los personajes se encuentran en el presente y dan saltos al pasado para contar sus desdichas y desilusiones. Cita. Nicolás se interrumpía a cada pieza y yo había de rogarle que tocase otra cosa en su acordeón. Y para pedírselo había de volver a mi recuerdo, a mi triste realidad actual. Y cada incorporación al pasado me costaba un estremecimiento y un gran dolor. Narración múltiple. Narración donde participan varios diferentes y simultáneos personajes, narradores de un mismo hecho o tema, como si se transcribiera un diálogo entre varias personas que hablan al mismo tiempo. En este caso, el tema es el dolor que sienten los personajes. Delibes utiliza esta técnica para que los 3 personajes logren narrar sus vivencias. Cada uno expone su dolor y deja ver cómo llegó al punto de soledad y miseria en que se encuentran. Cita. El expresidiario. Cuando el chico cayó enfermo, yo le dije a la Chelo que avisara al médico y ella me dijo que un médico costaba 10 duros. Y yo dije, ¿es dinero eso? Y ella dijo, yo no sé si será dinero o no, pero yo no lo tengo. Nicolás, el acordeonista. Cuando la churrera me abrazó la cara, la gente bailaba la morena de mi copla. Es de lo único que me acuerdo. Pepe, el tabernero. Ella me decía, Pepe, tienes que vender la taberna y dedicarte a un oficio más bonito. Y yo le decía, sí, Encanto. Y ella me decía, ¿es posible que tengamos un hijo? Y yo le decía, sí, Encanto. Y ella me decía, si tenemos un hijo, quiero que tenga los ojos azules como yo. El tremendismo o realismo social. Es un movimiento que se desarrolló en los años 40 del siglo XX. Se caracteriza por la dureza y crudeza en la presentación de la trama. Presentan escenas y situaciones muy violentas y duras. Los personajes acostumbran a ser gente con algún problema, ya sea físico o psíquico. La razón por la que estas novelas tengan estas características es clara.
Se acaba la guerra civil y nos encontramos una España desolada y hundida en la miseria. Características del realismo social. Objetividad. Intentan representar la realidad tal y como es. Presencia crítica del autor. Los autores expresan su opinión. Miguel Delibes expresa de manera clara y sin adornos la realidad que viven estos tres seres solitarios y marginados. Un hombre que por el dolor del reumatismo le sacan todos los dientes y aún así el dolor persiste. Otro que con un acordeón pide limosnas para sobrevivir. Y finalmente un tabernero miserable que trata de sobrevivir. Aquí no existe el sentimentalismo. Las cosas son de esta forma y así las narra Delibes, que con un acordeón insistencia por lo escabroso. Los tres personajes viven situaciones escabrosas, pero a mi parecer el rostro desfigurado de Nicolás es el más escabroso de todos. Un hombre que tiene la mitad del rostro desfigurado y que le falta un ojo debido al aceite caliente que le echó una mujer y que ahora se dedica a pedir limosnas por la calle. Es una situación tétrica que nos presenta el autor. Cita. Pero Nicolás no me hizo caso. Quizás no me entendía. Su único ojo adquirió de pronto una expresión ausente. Retratan la sociedad, pero insistiendo en aspectos duros, tétricos y degenerados. La trama de esta obra es un reflejo de la sociedad de esa época, donde el más desafortunado caía en un infortunio mucho mayor debido a situaciones externas que él no podía controlar y que le empujaban a realizar acciones que le perjudicarían más, como al protagonista, que su hijo enfermó y para pagar la cuenta del hospital intentó robar y lo apresaron. Al final el niño muere, la esposa lo abandona y él queda solo en la cárcel. Cita. Para tapar un agujero tuve que abrir otro agujero y me atraparon. Esa fue mi equivocación, robar en vez de trabajar. Por eso no volveré a hacerlo. Estilo sombrío y sencillo. Lenguaje objetivo, preciso y claro, lleno de coloquialismo, que reproduce el habla común. Los personajes utilizan un lenguaje claro y sencillo, expresan sin miramientos sus ideas y sentimientos más profundos, sin importar cuán sombrío o doloroso estos puedan ser. Cita. Si ella no se hubiese emperrado en parar aquel día con su madre, aún estaría aquí a mi lado, pero así son las cosas. Nadie sabe lo que está por pasar. También, si no hubiera tabernas, el chofer estaría sereno y no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Pero el chofer tenía que estar borracho y ella que ver a su madre. Y los dos tenían que coincidir en la esquina precisamente. El espacio es verosímil y se describe con mucho detalle. El espacio describe una realidad del texto en el ambiente de la Nochebuena. Describe el pasar de las personas con el afán por la llegada de esta. Además que Nicolás toca en su acordeón música navideña, ambientando la fecha, aunque él en su interior no tiene nada que ambientar. Además de la taberna que está destartalada, sombría y solitaria. Cita. Y entramos en una taberna destartalada, sin público, con una larga mesa de tablas de pico y sin cepillar, y unos bancos tan largos como la mesa. Personajes. El hombre solitario de la cárcel. Es quien narra todos los hechos. Es un hombre de 30 años que perdió a su hijo y a su esposa la misma noche. Uno porque murió y la otra lo abandonó. Es el reflejo de las injusticias que comete la vida con seres que ya viven en miseria y la enfermedad llega como estigma para dejar a su paso dolor, muerte y soledad. Nicolás, el acordeonista. Es un hombre que vive de limosnas que le daban las personas cuando toca su acordeón en las calles heladas. Tiene el rostro desfigurado por la quemadura que una mujer que vendía churrascos le hizo. Pepe, el tabernero. Es un hombre alto y fornido. Sufre el dolor por la muerte de su esposa. Una mujer que al tenerla junto a él no la valoró. La mujer murió al ser atropellada por un conductor borracho. Personajes secundarios. La Chela,
La Chelo, esposa del reo, lo abandona tras la muerte de su hijo. La churrasquera lanzó aceite caliente sobre el rostro de Nicolás. La esposa de Pepe muere atropellada cuando iba camino a la casa de su madre. Su deseo más profundo era tener un hijo. Incidentales. Las personas que caminan por la calle cuando el reo y Nicolás se encuentran. Estructura interna. Inicio. Un hombre recién salido de la cárcel se encuentra solo en una noche buena. Analiza la situación en que se encuentra, su soledad, su miseria y el frío que le hiela hasta los huesos. Se encuentra con un hombre que está solo, igual que él, y deciden hacerse compañía. Cita. Por eso fui a donde había música y me encontré a un hombre con la cara envuelta en una bufanda, pero con un traje raído cayéndosele a pedazos. Nudo. Los tres hombres se sientan a beber vino, evocan su pasado y narran los hechos que lo tienen sumergido en la soledad cruel que los agobia. Cita. Y nos sentamos, Nicolás y yo, en el mismo banco, y el tabernero con la mesa de por medio frente a nosotros. Desenlace. El reo cuenta el dolor sufrido en la cárcel y cómo perdió sus dientes por un dolor de reuma. Finalmente, al no tener más dientes que sacar, le recetaron salicilato y el dolor nunca desapareció. Ay, dije yo, en la cárcel me hizo sufrir mucho el reuma y para curarlo me quitaron los dientes y cuando no quedaron dientes me dijeron, el 313 toma salicilato. Narrador, protagonista en primera persona. Narra en tiempo presente y le da voz a los demás personajes que cuentan sus vivencias dolorosas. Tiempo de la obra. Los hechos ocurren de manera lineal. Además, utiliza la técnica del flashback dando saltos del presente al pasado. Valoración de la obra. La miseria, la soledad y la muerte nos recuerda que existen seres desdichados. Por tal razón, debemos siempre ofrecer una sonrisa amable a todo aquel que se cruce en nuestro camino. No debemos despreciar a los demás por su forma de vestir, por la humildad en que viven o por la necesidad que presentan. Debemos ser solidarios y ofrecer un poco de compañía a quien más lo necesite. La vida, por muy cruel que parezca, regresa ese tipo de favores. Muchas gracias.